12:17, sigue la W. ¿Hasta cuándo? Paola, ¿qué respuesta nos irán a dar desde Función Pública sobre el tema de la formalización de empleo público y acabar con la pesadilla, sí, pesadilla de los contratos de prestación de servicios? Pues sí, mire Juan Pablo, le decía que justamente en este momento se está realizando el Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo Público y se va a hablar justamente de cómo esa formalización, o mejor, la búsqueda de esa formalización, pues se va a hacer con criterios meritocráticos, inclusión y diversidad. Esto es lo que ha dicho Función Pública desde que se posesionó el nuevo director de esa entidad, el señor César Manrique. Esto a propósito de la problemática que decíamos anteriormente, y es la cantidad de contratos por prestación de servicios que hay en el Estado, en las entidades, diferentes entidades públicas. Lo decíamos ayer, incluso dimos algunos ejemplos en RTBC, por ejemplo, en el Congreso de la República, en la No, en DIAN, todas partes, en los alcaldías, ministerios, en las superintendencias, hospitales. a nivel territorial también, alcaldías, gobernaciones y demás. Y bueno, ya ahora sí está con nosotros el director de Función Pública para saber cómo entonces se va a materializar esa propuesta que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro de acabar con esta pesadilla, la de los contratos de prestación de servicios. Director César Augusto Manrique Soacha, de Función Pública, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya pasaron 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro, y cómo se ha avanzado para lograr esta eliminación o por lo menos disminuir los contratos de prestación de servicios en Colombia. Bueno, muy buena tarde. Le quiero agradecer muy formalmente por la entrevista y con el mayor gusto voy a responder todas y cada una de sus preguntas. Nosotros hemos iniciado un proceso de formalización del empleo público. Como bien se advirtió anteriormente por ustedes, fue una oferta electoral que se hizo a la ciudadanía y a los ciudadanos del país en campaña electoral. Puesto que nosotros tenemos la experiencia que hemos adelantado con el entonces alcalde de Bogotá, hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en el distrito capital adelantamos un proceso de formalización del empleo. El tema de la contratación por el instrumento de prestación de servicios públicos, pues es un tema no nuevo, es un tema que lleva 3 décadas, hoy tiene una expresión muy importante en el Estado colombiano, con unas consecuencias realmente nefastas, tanto para quien presta el servicio como para la calidad del servicio de las funciones misionales del Estado colombiano. En ese orden de ideas, hoy tenemos 911,000 y tantos servidores, contratos de prestación de servicio. A la fecha de hoy, esos contratos han generado un valor superior a los 20 billones de pesos, que significa que es una suma igual a la propuesta de la reforma tributaria. En ese orden de ideas, lo que estamos demostrando, no solo la función pública, sino las entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Auditoría General de la República, que ha hecho un magnífico estudio sobre este tema, que nos ha mostrado cómo la contratación es un elemento fundamental, digamos, dentro de las maquinarias electorales del país, y que, digamos, en buena medida muestran que la calidad de los servicios, reitero, la calidad de la prestación, la misionalidad, los fines esenciales del Estado Social de Derecho no se cumplen a plenitud, puesto que la vinculación de estos servidores, de los servidores públicos, no se hace con criterio meritocrático, sino muchas veces se hace con criterio muy clientelar. Sí, director, pero y entonces, ¿cómo hacer o qué está haciendo específicamente el gobierno? ¿Cuál es la política que se va a trazar y en cuánto tiempo para cambiar esa modalidad de contratación al personal que necesita el Estado? Bueno, mira, hay 3 formas de formalizar el empleo. Una es la ampliación de las plantas definitivas que hay en el Estado colombiano. 2 es proveer los cargos que hoy están en vacancia, que son muchos. Usted puede encontrar en ESES del Estado, regionales o distritales o nacionales o municipales,
entidades que cuentan con 936 personas de planta. De esas solamente están vinculadas 12 y encuentras 4.650 contratistas. Esto es una distorsión muy, tremenda, digamos, terrible. Sí. Pues vuelvo a repetir, digamos, estamos poniendo un puesto de salud, un hospital, y usted encuentra que la prestación está totalmente privatizada. Y esto, vuelvo y reitero, pues no responde a los criterios de eficiencia y calidad, de economía y celeridad con las que se tiene que prestar el servicio público. En ese orden de ideas, nosotros entonces hemos planteado una tercera opción como un proceso de tránsito a la eliminación de los contratos de prestación de servicio que están vinculados para cumplir funciones misionales y permanentes del Estado. Y quiero hacer un paréntesis porque nosotros no estamos diciendo que los contratos de prestación de servicio no sean un instrumento valioso para la administración pública, en el sentido de que puedan prestar un apoyo excepcional, esto es, prestando unos servicios muy especializados en materia, por ejemplo, de tecnologías, de asesorías, etcétera. Entonces, las plantas que nosotros estamos planteando son plantas temporales, en equidad, con vocación de permanencia en la entidad y seleccionadas a través de procesos meritocráticos. Bueno, pero yo quiero que nos detengamos entonces en esos últimos elementos. ¿Por qué? Sin querer mencionar entidades en particular, pero hay algunas que tienen hoy por hoy una planta de contratistas que es la que sostiene la misionalidad de las entidades. Y cuando se habla entonces de este proceso para normalizar o para formalizar a estos trabajadores, hasta donde quienes hoy están ocupando esos cargos o esas responsabilidades vía contrato serán los mismos que quedarán en un futuro ya como trabajadores de planta. ¿Eso tendrá garantía o es muy probable que de repente terminen barajándose los nombres y los cargos y entonces quien hoy tiene, pues así sea un contrato que no es seguro, pero contrato, luego quede sin nada? Bueno, digamos, su pregunta es muy certera y además muy importante para decir que no, nosotros tenemos que decir que digamos, la vinculación que han tenido estos ciudadanos y ciudadanas a la administración pública ha sido a través de un contrato que tiene una fecha cierta de iniciación y una fecha cierta de terminación. Esto no genera ningún derecho de estabilidad, no genera ningún derecho laboral, puesto que su relación no es de carácter laboral, sino de naturaleza civil. Al punto de que estos contratistas, ustedes lo saben perfectamente, pues, se lo reitero, no tienen nada, ninguna clase de prestación social, no tienen ningún derecho laboral, precisamente porque no es de naturaleza laboral. En ese orden de ideas, cualquier ciudadano o cualquier ciudadana podrá aspirar a ocupar estos empleos temporales en el Estado colombiano, siempre y cuando reúna las condiciones académicas y de experticia y claro, o demuestre sea, no hay garantía. que tiene la capacidad. No hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Es decir, ahora sí voy a entonces utilizar un ejemplo claro. Digamos RTBC. RTBC que además se supone que esa es la que venía... tiene 12 funcionarios de planta y el resto son contratistas. Exacto, entonces RTBC, que tiene miles de contratistas, en el momento en el que se dé el paso para que estos cargos se conviertan en puestos, en empleos formales dentro del Estado, quienes hoy día están en RTBC y son contratistas no tienen ninguna garantía de seguir ahí. Ninguna, porque es que, pero además eso no es terrible. El gobierno nacional. Pero Pública, don César, Pablo, pero es que eso es una tragedia. Porque yo entiendo que hay que abrir el espacio para que haya, digamos, una libre competencia, pero si unas personas que tienen además ya un conocimiento institucional, un conocimiento que es propio, digamos, a la labor que han venido ejerciendo y de repente abren un concurso, quién sabe bajo qué condiciones, o una convocatoria, quién sabe bajo qué condiciones, y se pierde esa historia institucional. Pues, digamos, yo le digo con el mayor respeto de sus afirmaciones que es todo lo contrario. Digamos, los contratistas en cualquier momento, vuelvo y lo reitero, terminan su contrato y esa discrecionalidad de la entidad y del nominador si lo renueva o no renueva el contrato. Dos, esa memoria institucional se tiene que preservar con personas de carrera administrativa. Y lo que hemos tenido lo que nos tenemos que sentar a pensar exactamente
es que el mérito es la necesidad que tenemos que cumplir, vuelvo y reitero, no por una decisión del gobierno nacional, digamos, agenciada a través de la función pública, sino que es un mandato constitucional, que todas las personas que ingresen a un órgano del Estado tienen que ser a través de un proceso meritocrático, precisamente para alejarlo de cualquier otra circunstancia que no sea que esa persona que se escogió es la que tiene las calidades académicas y experticias que necesita el Estado colombiano. Sí, porque usted menciona, Juan Pablo, Entonces, el ejemplo. es una tragedia, perdóname, es una tragedia personal, lo entiendo, entiendo su muy buena, digamos, análisis que está haciendo, sí es una tragedia, pero digamos esa tragedia lo que está conduciendo en este momento es que el Estado colombiano próximamente tenga un daño patrimonial que le puede ser tan desastroso que puede ser de billones de pesos lo que tiene que pagar. Sí, permítame, Paola, le voy a leer dos comentarios que además me parecen absolutamente válidos. Dice Lida Patricia Rivillas, la meritocracia implica capacidad para competir, no lo voy a negar. Y dice también Carlos Sepúlveda, ¿acaso no siempre pedimos concurso de méritos? Sí, estoy de acuerdo, y eso es un asunto transparente que ojalá funcione de la mejor manera. Pero, le leo lo que escribe Nelson Martínez. Soy contrato de prestación de servicios, con eso llevo la comida a mi casa. Pero cuando se abre el concurso, voy para afuera, porque la carrera administrativa a veces es una mentira. Sí, claro, pero de todas formas sí hay que tener en cuenta pues que es el contrato de prestación de servicios, como ya lo decía el director César Manrique, pues es un contrato que no tiene ninguna obligación por parte del empleador, de la entidad empleadora, y esto hace también que estas personas pues no tengan beneficios como las prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios que sí tienen quienes son nombrados. En el caso de RTBC el problema es que estas personas de contratación de prestación de servicios llevan muchísimos años, pero hemos visto también en otras entidades donde, Juan Pablo, estos contratos son contratos corbata, como también los hemos llamado, que no son por meritocracia, sino por burocracia y que se entregan según el político de turno. Entonces, digamos que ahí también es donde hay que atacar eso. Pero hablando de lo de las prestaciones sociales y demás, director, esto pues implicará obviamente un gasto adicional para el Estado, porque hoy contratando por prestación de servicios se ahorran una plata al no tener que pagar estos beneficios de seguridad social. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿El gobierno, el Estado tiene plata para eso? No, el ejercicio se va a hacer a cero impacto fiscal para el presupuesto nacional. Yo ya les decía a ustedes que hoy el gasto es de más de 20 billones de pesos en el pago de contratistas. Estamos hablando de 20 billones de pesos, y reitero que es la propuesta de recaudar con esta reforma tributaria que ha presentado el gobierno nacional. El punto central es el siguiente. Nosotros no sabemos si en una entidad que tiene 1.000 contratistas, efectivamente necesitamos 1.000 contratistas o existe una nómina paralela. Esto tiene que obedecer a unos estudios técnicos que se adelanten, que se llaman estudios de cargas laborales, a fin de establecer con toda certeza y verdad y de forma técnica y legal cuántos son las servidoras y servidores públicos que necesitamos en cada entidad para cumplir las misionalidades que se les tienen encomendadas. De manera pues de que no se trata de decir que se va a tomar la totalidad de los contratos de prestación de servicio y que esos automáticamente, digamos, esas nominaciones o esas actividades que desempeñan se van a calcar inmediatamente en la administración nacional o territorial. Cada entidad, cada alcaldía, cada gobernación, cada ministerio, cada órgano del Estado le corresponde en forma rigurosa y legal adelantar esos estudios para determinar exactamente, reitero, cuál es el número de servidoras y servidores que necesita para el cumplimiento de su misionalidad. Yo le puedo demostrar en cifras, que lo ha hecho la Auditoría General de la Nación, cómo en época preelectoral, antes de que empiece las restricciones electorales, se duplica la contratación en todos los entes territoriales del país. Y como bien ustedes lo decían, nunca obedece a criterios meritocráticos. Y por el contrario, yo sé que es una tragedia para quienes están hoy ocupando los cargos, pero esas personas pueden presentarse en el concurso, esas personas pueden demostrar a través de unos procesos que se van a determinar que ellos tienen las condiciones efectivas como las tienen para seguir desempeñando el cargo. Pero además, quiero decirles, las plantas temporales tienen una primera opción todas aquellas personas
que estén en lista de elegibles, que han participado en un concurso meritocrático ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, pueden pasar. Segundo, las personas que están en carrera administrativa de las entidades que nunca han podido avanzar, que nunca ha habido movilidad en la carrera administrativa, entonces esas personas, así sea un cargo de mayor rango, pero si ellos tienen las condiciones académicas y tienen los requisitos para ascender, entonces ellos tendrán la segunda opción. Fíjense ustedes entonces que el mérito siempre va a estar presente. Y la tercera, digamos, la tercera contingencia que tiene o factor para ingresar a las plantas temporales es esos procesos que, como bien lo decía Juan Pablo, me parece excelente, hay que establecer y examinar cuáles son, digamos, esas características meritocráticas para que esto no se distorsione y que para que finalmente se burle, digamos, la intencionalidad que tiene de profesionalizar el Estado y de despolitizar la actividad administrativa en cuanto tiene que verse que es una prestación que tiene que ser técnica, una prestación que tiene que ser eficiente y que tiene que estar alejada de cualquier característica clientelar. Andrea, le leo 2 comentarios rápidos. Sí. Dice Leandro Forero, los concursos públicos no son perfectos, pero por ahora son la mejor herramienta para evitar el clientelismo. Pero mire este comentario que nos hace la Cata. La Cata dice, ojo, hay riesgo y esas entidades que deben sistematizarse terminarían de pronto metiendo en planta a personas que luego sobrarían y quedan con un gasto adicional. Sí, es que hay muchas variables, director. Yo quiero preguntarle justamente eso, digamos. Me están escribiendo muchas personas, por ejemplo, del Congreso de la República, a propósito de la denuncia que sacamos aquí con el señor Osvaldo, que duró 16 años, no le reconocieron las prestaciones. Y preguntan exactamente, puntualmente, si ustedes ya están requiriendo a las entidades públicas, por ejemplo, al Congreso de la República, que les den un consolidado de eso, de cuántas personas están por prestación de servicios, cuántos están por planta para tomar una decisión y no ir tampoco a hacer una masacre laboral, que es lo que me están escribiendo, les da mucho temor a personas que como Osvaldo duraron muchos años, que no han concursado, pues saben que tienen que hacerlo, pero no han abierto esos cupos, pero que quedarían en el aire. Entonces, de forma mucho más concreta, por favor, díganos cuál va a ser esa directriz a las entidades públicas para identificar cómo está la cosa. Pero además, mire, es que, y director, perdónenme, me le meto aquí en su pregunta, pero es que aquí nos está escribiendo alguien de la situación de la que estamos hablando y dice, esto sería como revictimizar un sector de la clase trabajadora, porque lo considerarían una nueva masacre profesional, aquellos que llevan años. Exacto. Y ahora pues ya no les van a garantizar lo que llevaban en esa empresa trabajando, sino que les toca casi que arrancar de cero. Exactamente, para identificar y sopesar cada caso en particular. ¿Cuál es la directriz puntual, director? Pues la directriz puntual es que nosotros hemos hecho todos unos estudios solicitando toda la información que usted bien informa, diciéndole cuántos son los contratistas, cuál es el valor del contrato, cuál es el objeto del contrato. Nosotros hemos, digamos, toda esa evidencia y esa trazabilidad ya la tenemos. Al igual, reitero, la Auditoría General de la República, que es un control de segundo piso, a las contralorías y a las entidades, ha hecho un estudio muy minucioso, entidad territorial por entidad territorial, todas las entidades públicas del orden territorial y nacional han sido verificadas por la auditoría. Y al igual nosotros hemos pedido toda la información. Sí. Vuelvo y reitero, el primer mandato constitucional es que el ingreso al empleo público en Colombia es a través de procesos meritocráticos. No existe ingreso automático al Estado colombiano. Eso es mandato constitucional y legal. O sea, esto no es un invento del gobierno nacional ni de la función pública. 2, no se puede garantizar que las personas que hoy que tienen un contrato, están ejecutando un contrato, la administración pública, nosotros no podemos decirlo porque tenemos que contar con la verdad, no podemos engañar, no podemos decirles mentiras de que ellos tienen un derecho o no tienen ningún derecho, porque no tienen el derecho es porque no son servidores públicos ni servidoras públicas. Pero si hay unos derechos reconocidos por la justicia que les están diciendo, oiga, ustedes les negaron un contrato de planta cuando lo merecían. Claro, es que, don César, ahí puede terminar pasando lo de las demandas, ¿no? Entonces, listo, salen los contratistas, se hacen los concursos, entran los nuevos funcionarios, pero los que llevaban 3, 4, 5, 10 años con un contrato de prestación de servicios que entonces se renovaba y se renovaba y se renovaba,
Luego llegará un juez a decir, no, pues es que lo siento mucho, pero ustedes aquí Excúsenme, tenían un contrato de excúsenme facto porque el tema es y... muy importante, pero si Ajá. ustedes me permiten, mire, Adelante, adelante, por favor. en los requisitos, digamos, de las plantas temporales, la entidad correspondiente, el ministerio, la alcaldía, la gobernación, puede poner dentro de los requisitos, decir, por ejemplo, las personas que llevan más de 5 años o 3 años en el ejercicio de las siguientes funciones, y tienen los siguientes requisitos, tendrán un puntaje de 40 puntos. Digamos, también se puede, digamos, lo que yo le estoy diciendo son plantas temporales en equidad, buscando que esos servidores, que esos contratistas que ustedes bien mencionan, que tienen una memoria institucional, que tienen toda una experticia, que han demostrado por años que tienen la capacidad para ejercer ese cargo, pues realmente Que cada tengan una entidad ventaja a la hora de concursar. tengan una ventaja, pero lo que no podemos decir nosotros aquí es que podemos garantizar porque eso nos lo prohíbe la Constitución y la Claro. ley. Sí. Entonces, con esas características meritocráticas, con toda certeza, una persona, y digamos, es la clase de concurso también que se vaya a adelantar. No es el concurso que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, advierto. Es un concurso que se tiene que obtener para, digamos, dependiendo las características del territorio. Digamos, la entidad puede decir, el 30% serán personas jóvenes para primer empleo, podrá decir el 30% de mujeres, podría decir el 15% para LGBTQ, podrá decir que las afros, los gitanos, ron, etcétera, tendrán digamos, eso sí lo puede hacer la entidad y estas son las directrices que hoy estamos explicando en este evento aquí en el Hotel Tequendama, Sí. excúseme la cuña. No, adelante. Y que nosotros, lo que nosotros queremos decir entonces, y le estamos diciendo a todos los servidores públicos, nacionales y territoriales, mire, este es el mecanismo y ustedes pueden implementar unos mecanismos que posibiliten, inclusive, que todas esas personas que han servido como contratistas durante largos tiempos, se le garantice que su continuidad, pero a través de una formalización del empleo. Sí. Director, usted dice que el mérito siempre va a estar presente y pues dice que básicamente lo que se busca es que las instituciones adelanten estas vinculaciones de una manera correcta, pero ¿quién va a controlar que efectivamente funcionen esos mecanismos de los que usted hace referencia? Por ejemplo, en Bogotá está el programa Palanca, ¿Qué? Talento ¿Qué? no palanca. Ah, cuidado. Pero pareciera a veces lo contrario, por algunas denuncias que han llegado, porque mucha gente mete sus hojas de vida a estos programas y Talento no palanca, pues pareciera, según lo que ojo ha ahí, llegado, funcionó. que no está porque- funcionando. Ah. Muy bien, toda la razón de su pregunta, pero le quiero responder que el tema central aquí es que, digamos, no podemos garantizar digamos que lo que se está preguntando, que el contratista automáticamente ingrese. ¿Quién lo va a controlar? Lo va a controlar la Procuraduría General de la Nación, lo va a controlar la Contraloría, lo va a controlar Veedurías Ciudadanas, la va a controlar la Función Pública, lo van a controlar los organismos de control, los funcionarios y funcionarios de control interno. O sea, todo esto lo que le quiero decir es que se tiene que verificar de una forma muy tranquila y eso hoy fue digamos, el compromiso que asumió la institucionalidad en este encuentro de las plantas temporales en equidad, como les digo que lo estamos desarrollando desde las 8 de la mañana y aún no termina, y hizo parte el procurador delegado para la vigilancia de la función pública, el contralor, estuvo el Consejo de Estado, estuvo la Corte Constitucional, estuvo la Auditoría General, y estuvimos los servidores públicos que tenemos injerencia en el tema, estuvo la ministra del Trabajo, aunque sus funciones son del empleo privado, pero de todas formas vino a establecer la directriz de apoyo total a esta formalización, pues porque es una directriz directa del presidente de la República, pero amén de lo que hemos venido diciendo es una necesidad. Sí. Y vuelvo y reitero, mire, si nosotros no tomamos estas medidas, esos contratistas que tienen unas características, como ya se dijo, que tienen unas necesidades familiares, etcétera, etcétera, pero lo que yo les quiero significar es que si esto no se toman las medidas necesarias, el daño patrimonial para el Estado colombiano va a ser incalculable en los próximos años. Y como ya lo ha sido, y precisamente usted recordaba un término que se utilizó hace un par de meses bastante y que fue, digamos, como un escándalo en el país, y es las famosas nóminas paralelas, que incluso el presidente Gustavo Petro dijo que a eso era que se apuntaba para eliminarlas completamente.
se habló también en su momento de hacer un balance de cómo encontró este gobierno lo que se llamó las nóminas paralelas del gobierno anterior. ¿Qué nos puede contar sobre eso, doctor César Manrique? Bueno, mire, la verdad es que yo fui el encargado designado por el presidente para hacer el empalme de la función pública. Y yo tengo que decir realmente que el fenómeno de la contratación a través del instrumento de las órdenes de prestación de servicio fue el fenómeno generalizado en todo el país, que reitero, no es del gobierno anterior, sino llevamos más de 3 décadas implementando este estilo, este mecanismo para la prestación de servicios. De manera pues de que yo no puedo advertir, digamos, si hay casos particulares donde una persona puede tener 6, 7 contratos, 8 contratos. Digamos, creo que eso es la excepcionalidad, pero en realidad el Departamento de la Función Pública, en el examen que se hizo en el empalme, yo no puedo afirmar que hubiéramos encontrado nóminas paralelas. Lo que encontramos fue el fenómeno de la contratación al Estado a través de las órdenes de prestación de servicio. Bueno. Oh, pero entonces Sí, eso es noticia, sí, Juan porque Pablo. No significa encontraron que- nóminas paralelas en el gobierno de Ajá. Duque. Sí, lo que encontraron fue un exceso de contratos de prestación de servicios, que es con lo que se está cumpliendo la misionalidad. Óigame, doctor César, última pregunta para que me ponga usted una fecha. ¿Esto arrancaría cuándo? ¿Cuándo se empezaría este proceso de formalización? No, el proceso de formalización empezó el 7 de agosto. Nosotros, Ah, bueno. Bueno, lo están Nosotros- escuchando en todas las entidades, ¿no? En este momento, Así es. radios No, encendidos todas en todo el las- Estado colombiano. todas las entidades nos escucharon hoy. Listo. Nos han venido escuchando. He hecho un recorrido, Juan Pablo, escúcheme, he hecho un recorrido Sí. a lo largo y ancho del país, escuchando a los sindicatos, escuchando a los contratistas, escuchando a los ministros, escuchando a los alcaldes y los gobernadores. Entonces, hoy es, digamos, es la continuidad, es la reunión que hoy tenemos, el encuentro nacional que tenemos por la formalización, es dándoles las indicaciones a todos los servidores públicos cómo tienen que proceder de conformidad para erradicar las órdenes de prestación Bien. de servicio que prestan servicios misionales y continuos en las entidades públicas. Luego hablaremos del tema de la plata, porque para algunos esto es crecer el Estado, va a generar unos Pero él pasivos. dice que es a en fin. costo cero. Sí, a costo Que lo cero, van a pero, hacer a yo costo creo- cero. no, y Sí. luego y los sindicatos que van a surgir. Es que créanme que Claro. todo Pero además yo empieza- sinceramente creo Pero- que hay un vacío en identificar las historias que Eh. después van a caer en demandas. Yo creo que volveremos a hablar con don César Augusto Manrique, director de Función Pública, muy pronto, pero gracias por abrir este espacio en medio de esa importante conversación que está sosteniendo hoy con todos el Estado colombiano en esta reunión en Bogotá. Muchas gracias, don César Augusto, y seguimos en contacto. Buena tarde. Mil gracias a ustedes, de verdad, muy amables. Pausa cortica y nos vamos al Reinado Popular de Cartagena. ¿Maltratos? Ay, 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 ya volvemos, sigue la W.